Bueno, pues buenas tardes, noches. Estamos aquí en el primer apartado de Descifrando el Arte. Y bueno, hoy vamos a analizar la parte del crucificado. Vamos a analizar también los diferentes tipos de crucificados en los distintos periodos que ha habido en la historia. Y bueno, podemos decir que el crucificado es la única imagen que es imprescindible en la iglesia para poder oficiar lo que viene siendo la misa. A la hora del análisis iconográfico de un crucificado, pues tenemos que tener en cuenta 4 elementos. Con 4 elementos podemos saber a qué periodo pertenece este crucificado. Ya evidentemente luego podremos ir viendo a qué artista o a qué autor pertenece. Pero con estos 4 elementos pasionistas, pues se verá de qué etapa puede pertenecer el crucificado. Una va a ser la cruz, otro va a ser los clavos, el sudario y la corona de espinas. Esos son los primordiales, pero también tenemos que entender que hay otros, como pueden ser la relajación, ¿no?, y la rigidez del Cristo, la herida del costado y bueno, podemos ya por último encontrar a la herejía que pertenece, ¿no? En este caso vamos a analizar la herejía jansenista. Podemos analizar en primer lugar la cruz, ¿no? Sabemos que Cristo fue condenado a morir en la cruz y que a pesar de ser judío, pues debería de haber sido lapidado, ¿no? Este castigo de muerte estaba reservado exclusivamente para cosas extremas, ¿no? Como vienen siendo marineros amotinados, prostitutas, esclavos que se rebelan. Y bueno, al inicio del Nuevo Mundo, pues estos Cristos estaban hechos de papel, de pasta de papel, ¿no? Porque eran de un tamaño reducido y solo lo portaba una persona, y esta persona pues solo podría ser el sacerdote. Como hemos dicho, eran pequeños y se sustituían cada poco tiempo debido al deterioro de la pasta, ¿no?, de papel. Tras esto, pues comenzarán a realizarse unos crucifijos, ¿no?, de madera, y comenzaría así la saga de los crucificados románicos. La cruz de Cristo en este periodo, en el románico, va a ser representada de mayor tamaño con respecto a Dima y Gesta, como podemos ver, por ejemplo, en esta foto, la conversión de la Hermandad de Montserrat, Sevilla. Vemos a Cristo, la cruz de Cristo, como sobresale por encima de Dima y Gesta. Va a quedar siempre en un plano superior. Esta costumbre fue iniciada pues, por San Juan Crisóstomo en el románico, y cuando la cruz en aquel tiempo, pues podemos decir que no era un elemento de tortura, sino más bien era un trono de gloria sobre el que quedaba posado Cristo. De aquí pues se extrae la información, ¿no?, el detalle de que los Cristos románicos carecen de sangre y más bien tampoco tienen dolor, y aparecen vestidos, totalmente vestidos. Según el periodo al que pertenezca, pues existen 2 tipos de cruces: una cepillada, como podemos ver en esta imagen, cepillada o lisa, y el otro tipo de cruz pues la encontramos en esta imagen, que sería la arbórea. Presenta todos los nudos y todas las cortezas del árbol. En tercer lugar o segundo lugar podemos hablar de lo que viene siendo el rótulo de la cruz. Gracias a este rótulo pues podemos ver que es Cristo, ¿no? Dima y Gesta no lo tenían, y bueno, estaba escrito en 3 lenguas. Se recogía el motivo por el que lo habían clavado y que había sido condenado a morir en la cruz. Y bueno, estos 3 idiomas, estas 3 lenguas, era el arameo, como lo encontramos aquí, el latín
y el griego. Y bueno, se puede leer Jesús Nazareno, rey de los judíos, que de las abreviaturas del latín, pues veremos el INRI. Analizaremos también los clavos. Los clavos, pues como bien sabemos, serían de forja, y sobre ello es obvio que existen dos teorías. ¿Cuántos clavos fueron los que tuvo Cristo? ¿3 o 4? Pues bueno, hoy en esta sección intentaremos de averiguar, o por lo menos aclarar algunas dudas. Y bueno, sí es verdad que tienen más fama los Cristos de 3 clavos, aunque hay otra opción, que eran la de los 4, basándose en que fueron 4 los sayones que se sortearon las vestiduras de Cristo. Y bueno, el problema viene cuando todo el mundo sabemos que tiene un clavo en una mano y otro en otra, pero el problema viene en los pies. Los dos pies están clavados juntos o están clavados por separado. Pues todo viene de la historia de la Veracruz, que sí es verdad que en algunos de los directos habré contado, abreviado un poco, y bueno, hoy la traigo aquí para ya contarla del todo. Según las tradiciones judíacas, pues Armorí Adán fue enterrado en el monte Calvario, en donde luego pues, crucificarían a Cristo, ¿no? Para los hebreos era el monte Gólgota. Antes de expirar, pues mandó a su tercer hijo. Todos conocemos a Caín y Abel, pero luego tuvo a otro tercero, llamado Set, y lo mandó al paraíso, donde lo envió con la petición de recoger el aceite de la misericordia que Dios le había prometido cuando lo expulsó del paraíso. Set, pues se cuenta de que siguió el camino marcado por sus padres, donde, según la Biblia, no había vuelto a crecer la hierba ni la vegetación, hasta llegar a las mismas puertas del paraíso. Allí se entrevistó con el ángel guardián, el cual le negó el aceite, pero le dio 3 semillas del árbol del bien y del mal. Al regresar ya encontró a su padre que estaba a punto de morir, y cuando lo enterró depositó bajo su lengua 3 semillas. Noé recogió este sepulcro para salvarlo del diluvio y ordenó a su hijo llevarlo al monte más alto. Allí, cuando germinaron las 3 semillas, germinaron en un solo árbol, y que bueno, fueron el ciprés, una palmera y un cedro. Muchísimos años después Moisés fabricó, se cuenta que Moisés fabricó su famoso cayado con una de sus ramas, y Salomón cortó uno de los árboles para hacer las columnas de su famoso templo, ¿no? Todos conocemos las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, la madera, pues se dice que no fue la adecuada para la construcción de este templo, ¿no? Y fue convertida en madero, que sirvieron para hacer un puente para la entrada triunfal de la reina de Saba. Fueron abandonados, y de estos maderos fue donde se construyó la cruz de Cristo, ¿no? Uniéndolo con Adán y simbólicamente, pues, quitando el pecado original que Adán y Eva hicieron, y abriendo las puertas del limbo y llevando a los patriarcas del Antiguo Testamento al cielo. La historia no acaba aquí, porque sí es verdad que estábamos hablando de los clavos, y Santa Elena, madre de Constantino, se traslada a Jerusalén en busca de la cruz. Les dicen por dónde puede ser que esté enterrada, pero al desterrarla, ¿no? Pues encuentra 3 cruces, evidentemente de Dima, Gesta y de Cristo. Para saber cuál es la cruz de Cristo, pues cuenta la historia, la leyenda, de que puso a un leproso sobre las 3 cruces y se curó cuando estuvo en lo alto de la cruz de Cristo. Encontró también los clavos y mandó parte de la cruz, la mandó a Roma, de donde salieron los Lignum Crucis, que bueno, que varios se encuentran en España, y el de mayor tamaño podemos decir que está en San Toribio de Liébana, en Cantabria. Los clavos de Cristo, pues sabemos que volverían a Occidente con el resto del madero. Sin embargo, en el transcurso de la travesía, ¿no?, en barco,
pues hubo una tormenta que solo se dice que se pudo calmar al arrojar uno de los clavos de la Veracruz al mar. Claro, ahora mismo decir, es fácil de saberlo porque si hay 2 clavos más el que se tiró, tendríamos 3. Si hay 3 más el que se tiró, habría 4. Pero a la llegada de la Santa, ¿no?, a Occidente, dichos clavos pues serían fundidos para realizar la corona de Carlomagno, corona que luego tendría Carlos V, por lo que a día de hoy sería imposible de conocer cuántos clavos tuvo Cristo. Ya comenzarían a venir lo que serían las visiones. La primera visión sería la de San Juan de la Cruz, que sería uno de los primeros visionarios que al iniciar la Reforma, ¿no?, se le apareció Cristo crucificado con 4 clavos y la dibujaría en un trozo de papel que colocó sobre la pila de agua bendita de su celda, porque tenemos que decir que estaba en la cárcel. Allí permaneció toda su vida y tras su muerte pues se realizó este grabado. También en torno a esa visión pues tenemos la de la posición, ¿no? Porque claro, podemos decir que tuvo cuatro clavos, pero ahora, ¿qué pierna es la que va sobre qué pierna? ¿La derecha sobre la izquierda o la izquierda sobre la derecha? Pues ahí tenemos la visión de Santa Brígida, en la que se basa Martínez Montañés para hacer el Cristo del Auxilio, que se encuentra en Lima. Y bueno, Santa Brígida escribe y experimenta una serie de meditaciones en la que se muestra como si ella hubiese estado presente en el Calvario, en el mismo momento de la crucifixión de Cristo. Según su experiencia, ¿no?, trascendental y mística, Cristo había sido crucificado con 4 clavos, pero siendo colocada primero la pierna derecha sobre la pierna izquierda, como vemos en esta imagen. El mismo Miguel Ángel Buonarroti, pues le sirvió de modelo de crucificado la visión de Santa Brígida cuando realizó su crucificado, ¿no? A partir de uno de estos modelos, pues Montañés realiza el Cristo del Auxilio, ¿no?, que es el que vemos aquí, que lo realizó para Lima y que sabemos de que es de su autoría por la existencia de unas cartas que hablan de su entrega en 1602. La realización de esta imagen pues acometería a Montañés la siguiente obra, en la que el modelo original pues cambió las piernas. Ya estaríamos hablando de Cristo de la Clemencia, ¿no?, que se encuentra en la Catedral de Sevilla, en el que Montañés confundió hasta el mismo Pacheco al policromarlo porque ya le cambió el orden de las piernas. Ya no era la izquierda sobre la derecha, sino que cambió la derecha sobre la izquierda. Y como he dicho, Pacheco fue el que lo policromó y diría en los tratados artísticos, todos conocemos los tratados de pintura de Pacheco, que se había regido, ¿no?, se había inspirado en la visión de Santa Brígida cuando esto no era así. Estábamos ante un nuevo modelo del artista andaluz. Tiene también una historia y un porqué de la posición de esas piernas. Y bueno, podemos decir de que se lo encarga el arcidiano don Mateo, que era un sacerdote, sobrino del secretario de Felipe II, y que fue nombrado canónigo de la Catedral de Sevilla con 15 años. Este sacerdote pues tenía una debilidad, ¿no?, que eran las mujeres, ¿no?, y no era del todo recto, es lo que se puede decir en el sacerdocio. En el Corpus de 1602 pues se dice que le habían regalado una sotana que le habían traído de Italia a este sacerdote y sobre la que se puso las vestiduras talares, ¿no? Era muy ostentoso y demás, y para que la gente viesen esa sotana, pues se la remangó, dice que se la remangó hasta las rodillas para que todo el mundo pudiera ver, y se abrió lo que viene siendo la pechera, ¿no?, para que todo el mundo pudiese ver la calidad de esas telas y presumir. Al acabar la procesión, pues dice que anduvo de puerta en puerta de la Catedral de Sevilla para que siguiesen viéndolo. Evidentemente por esto fue amonestado.
Después de salir, pues salió a dar, de acabar la procesión, salió a dar un paseo, cuando se dice que vio a una joven vestida de mantilla y a la que se puso a perseguirla, con, bueno, intenciones no demasiado sacras. Cuando la volvió, pues la historia cuenta que vio reflejada en la cara su propia calavera y que tan conmocionado quedó que decidió enmendar sus pecados dedicándose a la oración y al retiro espiritual hasta la hora de su muerte, ¿no? Por eso solicitó a Montañés un Cristo vivo que lo estuviese mirando y que tenga clemencia de sus pecados. Constaba así en una carta. Y bueno, este Cristo pues presidiría su capilla personal y sabemos que se pondría a rezarle por esta zona. Entonces Montañés no quería que con la rodilla le quitase la visión de los ojos del Cristo. Por eso cambió el orden de las piernas. Por último, pues encontramos también la variante que suele encontrarse en escultura, pero también mucho más en pintura, ¿no? Y sería la variante de los pies, no una pierna sobre otra, sino los pies sobre un supedanium. Supedanium viene siendo un pedestal, una especie de bordillo, ¿no? En el que Cristo, a pesar de estar clavado por los pies, estaba apoyado en este pedestal. Y bueno, se reserva para ambientes más selectos, ¿no? Por ejemplo, Pacheco pintó así a Cristo para los jesuitas y siguiendo este modelo, pues lo pintó Velázquez y Zurbarán, o Alonso Cano. También, bueno, este en concreto es una pintura de Zurbarán que, visto desde lejos, pues y a través de las rejas de la capilla, ¿no? Pues parecía una perfecta escultura. Pero como hemos dicho antes, los Cristos que más fama tienen, más se estilan, son los de 3 clavos. La siguiente parte que vamos a ver la relajación y la rigidez, ¿no? Pues la mayoría de artistas se basan en este libro, realizado por Juan Delgado Roy, y que bueno, se llaman Los signos de la muerte en los crucificados de Sevilla, ¿no? Artistas como Arfe, que bueno, se consideran el escultor del oro y la plata, fue quien realizó la custodia de Sevilla, pues se sabe que estuvo 2 años de libro oyente en las clases de anatomía de la Universidad de Salamanca, ya que pretendía conocer todos los detalles más ínfimos. Y bueno, y Roy, como hemos dicho, pues contó con la donación del cuerpo, ya que, claro, podemos decir que los artistas del siglo XVIII y demás contaban con la muerte al día a día, ¿no? La peste y las epidemias que venían, pues hacían que los muertos se los podían encontrar en la calle y podían ver las diferentes tensiones, ¿no? Que iba sufriendo el cuerpo. Pero ya en este siglo pasado, pues Roy contó con la donación del cuerpo de un difunto y que, bueno, el cual clavó a un madero nada más morir y con una cámara pues fue haciéndole fotos en un periodo de unas 8 horas y podemos ver que en la tercera foto, ¿no? Está en el libro, pues ya el cuerpo aparece totalmente rígido y que le han aparecido unas manchas violáceas, ¿no? De esta forma podemos ver, si tiene la mano más abierta, podemos ver que Cristo lleva menos tiempo muerto y si tiene la mano más cerrada, pues ya los músculos y los tendones han sufrido una cierta tensión que han hecho que los puños se le cierren. Cabemos decir también que está la vertiente, ¿no? Que Cristo no fue clavado con clavos en las manos, sino más bien entre el cúbito y el radio en la muñeca. Porque en el sentido de que en el momento que está clavado, estos son tendones y la mano puede rajarse, mientras que si está entre los huesos, queda Cristo sujeto. Antes de saber si Cristo tiene la mano abierta o cerrada, también debemos saber si Cristo está vivo o está muerto, ¿no? Para ello es fácil saberlo. Tenemos que mirar las heridas
y concretamente la del costado, ¿no? Ya que Longino, para verificar que murió, pues con la lanza clavó en el costado, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues la escritura dice que manó sangre y agua. Y esto se debe a que le perforó la pleura, ¿no? La herida del costado. Pues sabemos que hoy en día el órgano vital del cuerpo es el corazón. Pero este descubrimiento pues viene siendo un poco reciente, ¿no? Es de 1628. Pero tenemos que decir que en la antigüedad se pensaba que el órgano vital era el hígado. Por ello, pues a Cristo y a todos los condenados, ¿no? que querían suministrarle pues el golpe de gracia, se le daba un corte en esta zona del hígado. Aunque se supone que Longino debió darle un poco más arriba, porque las escrituras, como hemos dicho antes, dicen que salió sangre y agua y le atravesaría la pleura. Siempre encontramos la herida de la lanza la encontramos siempre en el lado derecho, donde se encuentra el hígado. Y como dato, pues podemos decir que imaginero, ¿no? Más bien en la antigüedad, y si el encargo pues lo precisaba, a veces llegaban a formar hasta los alveolos pulmonares con grumos que realizaban a base de corcho y de yeso para realizar la herida del costado y que sea de esta forma más realista. Si antes hemos dicho que la cruz las había de dos tipos, podemos decir que la cruz en el románico era lisa, igual que en el Renacimiento, y en el barroco pues tendremos una cruz arbórea, lo mismo que en el gótico. Eran periodos más realistas, más en el que Cristo se acercaba al pueblo, a la humanidad, ¿no? Y el románico, pues como hemos dicho antes, era un Cristo que carecía de sangre, carecía de dolor, lo mismo que en el Renacimiento, sino que en el románico, como hemos dicho antes, la cruz era más bien un trono de gloria, no un elemento de tortura. Pues ahora el sudario va a hacer que caracterice, según la cruz y el sudario, el periodo en el que pertenece la imagen. Como vemos en el románico, tenemos una cruz lisa, pero Cristo lleva una especie de túnica, ¿no? de sotana, de vestido, como queramos llamarlo. Sin embargo, en el gótico tenemos la cruz, que es arbórea, pero ya el sudario no es un vestido, sino que más bien llega por la rodilla o incluso un poco más bajo de la rodilla en algunas ocasiones. En el Renacimiento volvemos a encontrar otra vez la cruz lisa o cepillada, pero el sudario ya se reduce a la mínima expresión, ¿no? Aunque Cristo sigue sin dolor y sin sangre. Y por último, pues encontramos el barroco, en el que la cruz vuelve a ser arbórea, pero ya el sudario es más voluminoso, reducido a la máxima expresión como en el Renacimiento, pero con mucho más volumen. ¿Y por qué he cogido, por ejemplo, en esta imagen en el barroco al cachorro? Podría haber cogido el Cristo de los estudiantes, podría haber cogido el amor, cualquier Cristo del amor, ¿no? Muchos otros crucificados del siglo XVIII. Pero he cogido el cachorro en sí porque encontramos el sudario más característico, ¿no? En el barroco va evolucionando el sudario hasta que llega al mismo que tiene que Ruiz Gijón talló en el cachorro. Y podríamos llamarlo un sudario cordífero. En él se deja entrever la parte del muslo derecha y la parte del muslo izquierda. Y esto se hace para también exhibir los estudios anatómicos y la policromía, ¿no? del cuerpo de este periodo. Podemos hablar también de la corona. La corona la encontramos, como sabemos, de varios tipos. La corona se supone, según la historia, que era más bien un gorro, ¿no? La que se le puso a Cristo, un capacete. Pero también encontramos coronas que son talladas, caso de Cristo de Vergara, ¿no? De cuerda,
con clavos o incluso de quita y pon, ¿no? Como vemos en el Cristo de los Estudiantes, que habrá veces que lo veamos con corona y veces que lo veamos sin corona. La vemos también como la que se le hizo en los directos, ¿no? Al Nazareno, que sería de espino natural y que, bueno, también las podemos encontrar como por la parte de cautivo de Málaga o por Guatemala, ¿no? Que encontramos coronas que son de metal. Hay que tener en cuenta que el hecho de la corona no forma a veces un todo con la cabeza, como vemos en el Cristo de los Estudiantes, y que se le puede cambiar, dándonos información errónea sobre el estilo y época que podría pertenecer el crucificado. Por último, pues vamos a ver la herejía jansenista, ¿no? La herejía jansenista, pues el crucificado también va a recoger algunas de estas herejías, ¿no? Y Jansenio dice que todos estamos predestinados desde el instante de nuestro nacimiento. Y esta creencia pues será representada, ¿no? Con un Cristo con los brazos en alto, como vemos en esta pintura, Cristo con los brazos más bien clavados en alto. ¿Y por qué? Pues porque dice que solamente ha redimido a unos pocos y que son los elegidos desde nacimiento a esta salvación, ¿no? Son predestinados. La Iglesia Católica, por otra parte, contraataca con, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Con Cristo con los brazos abiertos, ¿no? Crucificado más en cruz. En relación o en detalle de que abraza a todos los hombres que sigue su camino, que no elige a nadie, que somos todos iguales ante la visión de Dios y que no existen privilegiados. La imagen culmen de este contraataque católico, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, es la construcción de la columnata del Vaticano, símbolo de la Iglesia y que abre sus brazos ante todos los hombres. Por eso Cristo, en la parte católica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, aparece con los brazos más abiertos y en las jansenistas pues aparece con los brazos crucificados en la parte más alta. Y bueno, con esto hemos finalizado esta parte o este estudio, ¿no? Un iconográfico sobre el crucificado y que, bueno, espero de que haya resuelto muchas de vuestras dudas, de que a partir de ahora cuando veáis un crucificado os acordéis de que según el tipo de cruz, según el tipo de sudario, va a pertenecer a una época o a otra y según las heridas y la rigidez de sus manos, pues sabremos si está vivo o está muerto. La próxima semana pues haremos otra entrega, otro capítulo de esta sesión y bueno, lo dejamos con un final abierto para que estéis expectantes para la siguiente semana y se llevéis esa sorpresa.